Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Montejo Hernández, yo soy médico internista, nefrólogo y actualmente trabajo como nefrólogo en la Clínica Medellín. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos claves de lo que se denomina la enfermedad renal diabética. Esto es una enfermedad que ha evolucionado y ha evolucionado en muchos conceptos, en epidemiología, en tamizaje, en desenlaces, en fisiopatología y tratamiento. Por eso vamos a abordar cada uno de estos conceptos. Lo primero es que esta enfermedad ya no se llama nefropatía diabética, se llama enfermedad renal diabética o enfermedad renal asociada a diabetes. Básicamente el concepto de nefropatía diabética se deja para aquellos pacientes en los cuales hacemos biopsia renal y vemos cambios histológicos asociados a la diabetes. De esta manera la llamaríamos nefropatía diabética. Sin embargo, para globalizar el término, siempre que tengamos un paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, lo denominaremos enfermedad renal asociada a diabetes. Como todos sabemos, la principal complicación de la diabetes es la enfermedad cardio-cerebrovascular. Pero hablando de desenlaces microvasculares, la complicación más frecuente y más temida es la enfermedad renal diabética o enfermedad renal asociada a diabetes. En el tiempo, ¿cómo ha sido el comportamiento de estas complicaciones macro y microvasculares? Se observa a través de los años, como vemos en esta gráfica, que la disminución de los desenlaces cardiovasculares viene desde el año 90 hasta el año 2010, pero no ha pasado lo mismo con el desenlace microvascular renal, donde la enfermedad renal asociada a diabetes tiene un mismo espectro, ha tenido una tendencia que no ha cambiado en el tiempo a pesar de todo el manejo integral que se le está haciendo hoy por hoy a los pacientes. Ahora bien, los pacientes diabéticos tipo 2, ¿todos hacen enfermedad renal asociada a diabetes? La respuesta es no. Entre el 30 a 50% de los pacientes diabéticos en algún momento de su historia natural desarrollan enfermedad renal diabética. Lo que sí es claro es que la diabetes tipo 2 es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal o estadio 5 en el mundo. ¿Qué pasa en Colombia? De acuerdo a la cuenta de alto costo del 2018, aproximadamente teníamos 35 a 36 mil pacientes en diálisis, de los cuales el 42% era por culpa de la diabetes. Pero ya salió publicada la cuenta de alto costo del 2019. Tenemos 8 mil pacientes nuevos en diálisis, o sea, ya hay 43 mil pacientes, de los cuales entre el 40 a 45% es por culpa de la diabetes mellitus. Y como ustedes ven en la gráfica de la derecha en naranja, se observa cómo en la proyección de casos de enfermedad renal diabética para el 2013 teníamos 115 millones de pacientes con enfermedad renal diabética, pero para el 2035 ya serán 180 millones de pacientes diabéticos. Esto, mal contado, es un incremento de casi o de un poco más del 50%. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la historia natural de la enfermedad renal diabética. Siempre se nos había dicho que la enfermedad renal diabética era un continuum que empezaba en el paciente diabético, luego hiperfiltración, luego la aparición de lo que se denominaba microalbuminuria, macroalbuminuria, deterioro de la tasa de filtración glomerular y por último la enfermedad renal crónica terminal. Hoy sabemos que esto no es así. En la historia natural de la diabetes mellitus podemos tener dos fenotipos. Lo que se denomina el fenotipo clásico, fenotipo albuminúrico, que se da en el 75-80% de los pacientes, pero hay un fenotipo no proteinúrico, no albuminúrico, que es aquellos pacientes que tienen deterioro de la tasa de filtración glomerular, no tienen albuminuria, les hacemos biopsia renal y tienen cambios histológicos compatibles con nefropatía diabética. Por eso es que aquí se rompe un paradigma en la historia natural, y es que hay pacientes, especialmente ancianos, pacientes que también tienen nefropatía isquémica, que pueden tener una enfermedad renal diabética sin proteinuria. Ahora bien, hay un aspecto muy importante en la enfermedad renal diabética y es la identificación temprana. Es prioritario hacer una identificación temprana. De acuerdo a esta base de datos del IDMPS, hasta el 40% de los pacientes diabéticos nunca en la vida les han hecho un tamizaje para enfermedad renal diabética. Es decir, no tienen creatina sérica y no tienen relación albúmina-creatina en orina ocasional. Por eso es urgente hacer el tamizaje. La pregunta es, ¿cuándo debemos hacer búsqueda de enfermedad renal asociada a diabetes? La respuesta es, en el diabético tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, y luego cada año. En el diabético tipo 2 siempre se hace la búsqueda de enfermedad renal diabética al momento del diagnóstico.
Y si es negativo, es decir, si la creatinina es normal y la relación albúmina-creatinina es menor a 30 miligramos por gramo, consideramos que no hay marcadores de enfermedad renal diabética y de ahí en adelante se hace el tamizaje o la búsqueda cada año. Esto no se nos puede pasar y todos los actores de la salud tenemos que estar comprometidos en la identificación temprana de enfermedad renal asociada a diabetes. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes? Perdón, de la enfermedad renal diabética. Y en esto tenemos que ser claros. No hemos evolucionado. Desafortunadamente, a diferencia de la cardiología, donde hay marcadores tempranos de enfermedad coronaria, como son las troponinas, en nefrología no. En nefrología tenemos todavía dos variables: la creatinina sérica y la relación albúmina-creatinina en orina. Ahora bien, lo que hay que anotar, como se ve en este iceberg, es que cuando nosotros tenemos albuminuria o deterioro de la tasa de filtración es porque ya hay unos cambios histológicos profundos en el tejido renal. Desafortunadamente no tenemos todavía en forma comercial biomarcadores que nos digan en forma temprana la presencia de cambios histológicos por diabetes, es decir, que ojalá tuvieran marcadores diferentes a la creatinina y a la relación albúmina-creatinina que nos mostraran en forma temprana ya el daño renal antes de que se eleve la creatinina o antes de que aparezca la albuminuria. Ahora bien, ¿qué es lo ideal? Utilizar la creatina sérica y utilizar una ecuación de estimación de la tasa de filtración glomerular. Hoy por hoy el Cochrane-Wolf ya no se usa. Ya se usan otros dos tipos de ecuaciones, que son el MDRD y el más utilizado es el CKD-EPI. Usted en su celular busca esa ecuación o en su computadora, donde usted simplemente le mete el dato de la creatinina, el dato de la edad, el género, y con esto él le da la estimación de la tasa de filtración glomerular. Si es menor a 60, pues ya habría criterios de enfermedad renal crónica. Y el otro marcador es la medición de albuminuria, que lo clásico es hacerlo con la relación albúmina-creatinina en orina ocasional. No se llama microalbuminuria, no hay una albúmina grande y una albúmina chiquita, no. Lo correcto del examen es relación albúmina-creatinina en orina ocasional. Una vez nosotros tenemos la tasa de filtración glomerular estimada, sea por ecuación o por orina 24 horas, y la medición de la albuminuria, sea por relación albúmina-creatinina en orina o por albuminuria en orina 24 horas, entonces nosotros vamos a este gráfico para clasificar la enfermedad renal crónica. Este gráfico es universal para enfermedad renal crónica diabética y no diabética, donde nosotros vamos a estadiar los pacientes de acuerdo a la tasa de filtración glomerular en estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, y de acuerdo al grado de albuminuria en albuminuria A1, A2 y A3. A3 los que tienen más de 300 miligramos por gramo, A2 los que tienen entre 30 y 299 miligramos por gramo y A1 cuando tienen menos de 30 miligramos por gramo. Ahora bien, si ustedes ven esta gráfica, observan en este mapa de calor que en la medida en que disminuye la tasa de filtración glomerular y en la medida en que aumenta la albuminuria, pues hay mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Por eso es tan importante medir la albuminuria, porque la albuminuria es un marcador independiente, no solo de progresión de enfermedad renal crónica, sino que se van a dar cuenta en la próxima diapositiva o en las próximas dos diapositivas que la albuminuria también es un factor de daño endotelial. Por eso es que cuando abordamos un paciente con enfermedad renal crónica diabética y no diabética, la progresión de la enfermedad renal no es el único desenlace importante. Si ustedes ven, cuando un paciente tiene ya criterios de disminución de la tasa de filtración glomerular, se incrementa el riesgo de un evento cardiovascular. La enfermedad renal crónica, diabética y no diabética, es un amplificador del riesgo cardiovascular. Miren en la gráfica de la derecha cómo en la medida en que avanzamos en los estadios de la enfermedad renal se incrementa el riesgo de un evento cardiocerebrovascular. Y en la gráfica de la izquierda también se dan cuenta cómo en la medida en que se incrementa la albuminuria también se incrementa el riesgo de un evento cardiocerebrovascular. Por eso es que las dos mediciones son tan importantes. Ahora bien, otro aspecto interesante es los pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes establecida, ¿qué riesgo cardiovascular tienen?
Ya se ha hablado que los diabéticos tipo 2 no los hay de bajo riesgo cardiovascular, o son de moderado, alto o muy alto riesgo cardiovascular. Pero cuando tenemos enfermedad renal establecida, estos pacientes ya automáticamente son de alto o muy alto riesgo cardiovascular, es decir, tienen más de 10% de riesgo de un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Entonces, en este orden de ideas, nosotros cuando estamos enfrente de un paciente con enfermedad renal diabética, tenemos dos objetivos claros. El primero de ellos es disminuir la progresión de la enfermedad renal y el segundo es disminuir los desenlaces cardiovasculares. El 80 a 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica, diabética y no diabética se mueren de un evento cardiovascular antes de llegar a diálisis. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para lograr esos objetivos? Esos dos objetivos que nos trazamos en los programas de protección renal o nefroprotección. Y aquí es muy importante conocer la evolución de la fisiopatología y no vamos a profundizar en eso. Básicamente todo empieza con la hiperglicemia, donde esta hiperglicemia trae una serie de cambios hemodinámicos, inflamatorios, metabólicos que disparan una serie de vías intracelulares, unos factores de transcripción y finalmente aparece lo que se llama los cambios asociados a la diabetes y lo que no queremos, que es la fibrosis renal. Todo esto se traduce en los desenlaces clínicos que terminan en la enfermedad renal crónica terminal. Pero hay una cosa muy interesante y es que si uno pensara en un concepto netamente glucocéntrico, la hiperglicemia no es el único factor que lleva a la fibrosis renal. La diabetes no ataca sola, la hiperglicemia no ataca sola. Hay varios factores de riesgo que ayudan a la aparición y a la progresión de la enfermedad renal diabética. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que junto a la hiperglicemia ayudan a que aparezca y progrese la enfermedad renal? La presión arterial, la obesidad, la dislipidemia, la hiperuricemia, el tabaquismo. Todos estos factores son los que nosotros tenemos que identificar y tratar tempranamente, no solo para evitar la aparición, sino también la progresión de la enfermedad renal, especialmente en aquellos pacientes donde ya hay enfermedad renal diabética establecida. ¿Cómo se logran estos objetivos? Entonces es claro que tenemos que hacer un manejo multifactorial. Ya nos lo mostró el estudio Steno 2 en el 2008. Si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, cuando se comparó el tratamiento intensivo versus un tratamiento convencional en términos de logro de metas de varios factores de riesgo, nos damos cuenta cómo hubo una disminución del 50% de la muerte cardiovascular en un seguimiento a 7-8 años para el grupo de intervención intensiva del Steno 2. Pero también en la gráfica de la derecha ven cómo este mismo grupo de terapia intensiva tuvo una disminución de desenlaces microvasculares, entre ellos la enfermedad renal asociada a diabetes. Entonces, hablando de este tratamiento integral o multifactorial o multiintervención, tenemos que entender algo, y es que hoy por hoy tenemos que acudir o ir migrando a la medicina de precisión, donde tenemos que individualizar al paciente, hay que perfilar al paciente. No hay una cura mágica. No hay un tratamiento exclusivo para el 100% de los pacientes con enfermedad renal diabética. Tenemos que construir el perfil del paciente. Cuando yo logro construir el perfil, puedo seleccionar el mejor tratamiento y la mejor estrategia para ese paciente para poder cumplir con los objetivos. Y lo ideal sería en ese abordaje identificar el estadio de la enfermedad renal. ¿Cómo están los factores de riesgo? La presión, la albuminuria, el índice de masa corporal, los lípidos, si tiene o no tiene enfermedad cardiovascular establecida, cuáles son los riesgos de cada tratamiento para ese paciente. Y cuando yo armo ese rompecabezas, eso es lo que se llama perfilar el paciente o individualizar el paciente. Y dentro de esas características, nosotros también tenemos que pensar cómo voy a manejar cada factor de riesgo. Es decir, ¿qué meta de manejo requiero? Y es claro que no todas las metas de manejo son iguales. Tenemos que plantearnos una meta para la presión, para el LDL, para el ácido úrico, para la glicemia, en el peso. Pero también tenemos que determinar cuál sería el agente de elección ideal para manejar ese paciente que tenemos al frente. En términos, por ejemplo, de la presión arterial ha pasado algo supremamente interesante. Y es que tenemos metas de manejo diferentes. Si tenemos claramente un paciente
diabético con enfermedad renal diabética establecida o un diabético de alto riesgo cardiovascular, tenemos que tener metas de presión arterial más agresivas, ojalá menores a 130/80, como los muestran las guías americanas y europeas de hipertensión arterial. Pero hay un aspecto muy interesante, y es cuando hablamos de agentes de tratamiento. Y desde finales del siglo pasado y principios de este siglo, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona se han convertido en la piedra angular del tratamiento en los pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes, donde es clarísimo que estos medicamentos participan activamente en todo el continuum de la enfermedad cardiorrenal, donde ustedes observan cómo disminuye o previene la aparición de albuminuria del paciente diabético hipertenso. Participan activamente en la progresión de la enfermedad renal diabética cuando está establecida y disminuyen o enlentecen la llegada de enfermedad renal crónica terminal. Pero mejor aún, en los pacientes con enfermedad renal diabética, especialmente el fenotipo proteinúrico, disminuyen las complicaciones cardiocerebrovasculares. Por eso es que todos los pacientes, como recomendación 1A, deberían tener bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero, ¿qué pasará en la hiperglicemia? ¿Será que cuando hablamos de manejo de antidiabéticos existirán grupos de medicamentos, así como los bloqueadores del RAS, que no solo disminuyen la presión, sino que también tienen esos desenlaces favorables? Sí los hay, y ya lo vamos a mirar. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el paciente con enfermedad renal tenemos unas connotaciones especiales. La primera es que las metas de manejo son diferentes, que hay que hacer ajustes de dosis con los medicamentos y que los pacientes con enfermedad renal, en la medida en que haya mayor deterioro de la tasa de filtración, mayor es el riesgo de hipoglicemias y mayor el riesgo de variabilidad glicémica. ¿Por qué es importante esto? Porque se sabe que la hipoglicemia y la variabilidad glicémica ya es un factor independiente de mortalidad cardiovascular, pero también se ha observado que es un factor de progresión de la enfermedad renal diabética. Esta tabla es muy interesante porque es una tabla actualizada de cómo debemos hacer el ajuste farmacológico a los antidiabéticos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Los invito a que tomen un tiempo para que la miren porque vale la pena tenerla presente. Algo que les comenté es que no todos los pacientes con enfermedad renal diabética tienen las mismas metas de manejo de hemoglobina glicosilada. En la medida en que haya mayor riesgo de hipoglicemia, en la medida en que haya enfermedad establecida o si hay uso de sulfonilurias, mayor será el riesgo de hipoglicemia. Por eso es tan importante que en aquellos pacientes con mayor riesgo de hipoglicemia usemos metas menos agresivas de hemoglobina glicosilada, 7 a 7,5 o incluso de 7,5 a 8, y de pronto en muchos de esos pacientes no utilicemos metas de manejo menores a 7 porque se incrementa el riesgo de hipoglicemia. Ahora bien, en la elección de los antidiabéticos hay un cambio en el paradigma. De 2015 para acá hemos tenido un auge interesantísimo en nuevas moléculas que han revolucionado el manejo de la diabetes. Básicamente lo hemos visto para los agonistas de GLP-1 y para los inhibidores del SGLT2, donde en forma muy clara nos han demostrado varias de estas moléculas que han impactado favorablemente en disminución de desenlaces cardiovasculares, pero también en la disminución de desenlaces renales. Fíjense algo muy interesante. Si uno mira todos los estudios de inhibidores SGLT2 y agonistas de GLP-1 diferentes al Credenza, al DAPA-CKD, lo que tenían era como meta mirar qué pasaba en términos de seguridad cardiovascular. Pero casi todos esos estudios tenían también dentro de su población incluida entre un 20 a 25% de pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes. Cuando se hace el análisis de subgrupos, nos damos cuenta que el subgrupo de pacientes con enfermedad renal diabética son probablemente el grupo que mayor favorecimiento tiene en términos de disminución de desenlaces cardiovasculares y disminución de la progresión de la enfermedad renal cuando utilizamos estos medicamentos. ¿Por qué subrayo o por qué pongo en círculo el Credenza y el DAPA-CKD que ya están publicados? Porque son los dos únicos estudios hasta la fecha donde el 100% de sus pacientes ya tenían criterios de enfermedad renal crónica y donde
el desenlace primario no era el MACE, sino desenlaces renales y mortalidad cardiovascular. Ahora bien, cuando uno mira todo lo que nos ha traído de información, todos estos CVOTs, sumado el Credence, sumado el DAPA-CKD, nos damos cuenta que esto nos puso a hablar a todos de diabetes. Ya no solo los endocrinólogos están hablando de diabetes, también los cardiólogos, los nefrólogos, los médicos de familia. O sea, todo esto lo que ha ayudado es a integrar el manejo, a que todos aprendamos de diabetes y nos hagamos responsables del manejo. Si ustedes ven acá, no solo hay guías de endocrinología hablando de manejo de diabetes, sino que también los cardiólogos tienen su propia guía publicada en el 2019. Los nefrólogos ya tenemos las guías CADIGO de octubre de 2020, las guías de la Sociedad Europea de Nefrología 2019, e incluso en Colombia hace poco publicamos las recomendaciones colombianas para el manejo del riesgo cardiorrenal en el paciente con diabetes tipo 2, donde tuve el honor de participar. Entonces, para terminar, vamos a mirar esto. ¿Qué nos dice en resumen las guías clínicas actuales? Nos dice que si nosotros tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular, debemos utilizar idealmente un agonista GLP-1 con beneficio cardiovascular. Básicamente se refiere a los agonistas GLP-1 de origen humano, liraglutida, semaglutida y dulaglutida, especialmente los dos primeros. Los otros, que son los derivados de exenatida, no han tenido ese beneficio cardiovascular que han mostrado los otros. Si el paciente tiene contraindicaciones o no se logra metas de hemoglobina glicosilada, entonces avanzaríamos hacia un inhibidor de SGLT2. Pero fíjense en la columna de la derecha. Si el paciente tiene falla cardíaca o enfermedad renal diabética establecida, que es lo que nos trae a esta conferencia, entonces lo ideal sería utilizar un inhibidor SGLT2 siempre y cuando no haya contraindicaciones o siempre y cuando la tasa de filtración glomerular no sea su limitación. En Colombia, el INVIMA nos autoriza a utilizar inhibidores SGLT2 por encima de 45 mililitros por minuto. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal diabética establecida y tiene menos de 45 mililitros por minuto, en Colombia deberíamos utilizar un agonista de GLP-1. Y si está por encima de 45 mililitros por minuto y no hay contraindicaciones para su uso, lo ideal sería un inhibidor SGLT2. Ahora bien, no sabemos todavía a ciencia cierta si la unión agonista GLP-1 inhibidor SGLT2 nos trae un beneficio adicional o superior a su uso individual en términos de beneficio cardiovascular y beneficio renal. Lo que sí es claro es que los dos grupos de medicamentos tienen un mecanismo de acción diferente. Uno es más hemodinámico, el otro es más antiinflamatorio, y esto desde la fisiopatología podría traer un beneficio supremamente interesante en términos de disminuir las complicaciones cardiovasculares y disminuir la progresión de la enfermedad renal. Y este es el consenso europeo de nefrología. Básicamente es lo mismo, donde dice que el paciente con enfermedad renal diabética establecida, independiente de su hemoglobina glicosilada, sí o sí se debe utilizar un medicamento con evidencia en cardionefroprotección, inhibidores SGLT2, y si hay contraindicación, agonista de GLP-1 o incluso los dos si no se logran metas de hemoglobina glicosilada. Entonces, para terminar, siempre que nos enfrentamos a un paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, tenemos grandes retos. Tenemos que hacer control glicémico, evitar hipoglicemias, pero también controlar la enfermedad microvascular y disminuir el riesgo cardiovascular. Por eso es que ya no hablamos de la unimeta, sino que cuando tenemos un paciente con enfermedad renal diabética, tenemos 4 metas. Y la repito: control glicémico, evitando hipoglicemias, ojalá disminución de peso o que no lo afecte, control de la enfermedad cardiovascular o incluso disminución de la enfermedad cardiovascular, y la última, muy importante, control de la enfermedad microvascular, que traducido a la parte renal es no aparición de la enfermedad renal o incluso disminución de la progresión de la enfermedad renal. Esa es la evolución que tenemos hoy por hoy en el cumplimiento de metas y en la elección de los antidiabéticos.
Para terminar, ¿cuáles son mis mensajes finales o los mensajes para tener en la casa? No digo llevar porque ya todo es virtual, entonces para que los tengamos ahí en la casa. Primero, reconocer que la prevalencia de la enfermedad renal diabética es elevada y es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal del mundo. Y les doy un dato de farmacoeconomía. Los pacientes con enfermedad renal terminal, que en Colombia son 45.000 pacientes más o menos, miren, representa el 0.05% de la población. Y ese grupo se lleva el 10% de los gastos de salud en Colombia. Entonces hay que tratar de identificar tempranamente a los pacientes. Hay que disminuir la progresión de la enfermedad renal y disminuir los desenlaces cardiovasculares. Son los dos objetivos de todo programa de protección renal. Se debe hacer un manejo integral de los factores de riesgo. Recuerden, esto es una enfermedad multifactorial y como tal tenemos que hacer un manejo multiintervención. ¿Cómo hacemos para elegir los antidiabéticos? Se debe hacer basado en principios de ¿qué? De seguridad, eficacia y disminución de desenlaces cardiovasculares y renales. La meta cuádruple. Quinto, los agonistas de GLP-1 de origen humano, liraglutida, semaglutida y los inhibidores SGLT2 han mostrado gran superioridad en la disminución de desenlaces renales y cardiovasculares y se han convertido en medicamentos de primera línea para el manejo de pacientes con enfermedad renal diabética establecida. Y por último, las guías actuales de manejo que nos exigen individualizar los pacientes, abandonar la inercia terapéutica y actuar en consecuencia de las lecciones que nos muestra la medicina basada en la evidencia. Entonces, con esto, colegas, termino mi exposición. Muchas gracias. Hasta luego.